Iglesia parroquial e Iglesia Grande de Andacollo. Localidad: Andacollo, región de Coquimbo. Dirección: Plaza Videla sin número. Uso: iglesias católicas. Construcción: de la iglesia parroquial entre 1770 y 1789. La iglesia ha tenido distintas mejoras a través del tiempo. Por ejemplo, en 1855 se construyeron las torres. Y la construcción de la iglesia grande entre 1873 y 1893. Arquitectos de la iglesia parroquial: no encontré los arquitectos, pero sí quienes ordenaron la construcción o las mejoras. En este caso son el obispo don Manuel Alday y los párrocos Lino Sarriguarte y Blas Hernández. El arquitecto de la iglesia grande es Eusebio Chele. Estilo arquitectónico de la iglesia parroquial: jónico romano, y de la iglesia grande: románico neobizantino. Introducción. Según cuenta la historia, por 1560 o 1570, un indígena recogía raíces o hierbas para prender fuego y encontró una pequeña imagen de una virgen escondida. Seguramente esta fue dejada ahí por algún cristiano que salió huyendo desde La Serena, cuando los indígenas comarcanos arrasaron con la ciudad, con los invasores, las cruces y animales. En el rancho de este indígena se empezó a dar culto a esta imagen, con los mismos bailes y ritos que servían como culto a los dioses incas, más tarde conocidos como los bailes religiosos. Por 1580, el cura Juan Gaitán de Mendoza, enviado desde Santiago, levantó una humilde capilla de paja y en este lugar la imagen de la Virgen empezó a ser adorada. Contexto histórico. Con la llegada de los españoles al norte de Chile hace aproximadamente 400 años atrás, los lavaderos de minerales como el oro, la plata y el cobre fueron un motivo para su asentamiento en esta zona. A la vez difundieron el culto a la Virgen del Rosario y se construyó una iglesia para mantener la imagen y realizar celebraciones dentro de ella. Con los años este espacio se hizo pequeño para recibir a tantas personas que llegaban a participar de las festividades, bailando, cantando y llevando ofrendas a la Virgen. Fue por el crecimiento de fieles a la Virgen María del Rosario de Andacollo que se construyó el nuevo templo, mucho más amplio, y el anterior pasó a ser llamado Templo Antiguo. Descripción del proyecto Iglesia Parroquial. La primera capilla se construye por orden de don Juan Gaitán de Mendoza en el año 1580. Pasarían más de 80 años para realizar mejoras cuando el año 1666 se realizaron nuevas edificaciones a la pequeña capilla, ya que la primera se encontraba prácticamente en ruinas. En el año 1770, el obispo Manuel Alday, al realizar una visita pastoral a la parroquia, ordena la construcción del templo actual, ya que la capilla de don Bernardino tenía 100 años de antigüedad y se encontraba deteriorada. El templo chico o iglesia parroquial fue erigido en 1772 y es el lugar de residencia habitual de la sagrada imagen de la Virgen de Andacollo. El edificio tiene 42 metros de largo y 8 metros de ancho. El material de ladrillo de adobe tiene 1 metro de espesor en sus paredes. El techo es de madera y tiene 4 ventanales rectangulares. La escasez de dinero impidió avanzar en la construcción del edificio, pero don Isidro Callejas encontró un gran filón de plata en la mina de Churrumata y generosamente entregó parte del hallazgo para terminar la iglesia parroquial, que sería finalmente inaugurada el 25 de diciembre de 1789. Se fue transformando en un templo de decoración barroca, sobre todo en el retablo recubierto de plata donde se venera la imagen milagrosa. Posteriormente las torres se construyen en 1855, por orden de don Monseñor Justo Donoso, donde se instalan las campanas y el reloj traído de España, que está unido a la campana central.
Este reloj indica la hora cada cuarto de hora y se da cuerda con una manivela cada 24 horas. Las campanas, que datan de 1878 y según la tradición fueron fundidas en la plaza de Dandacollo, están amarradas con vísceras de buey y se han mantenido en el transcurso del tiempo. En el año 1925 se construye la Capilla de los Hombres. Hoy en ese lugar se ubica el coro. Además se cambió el piso de madera por uno nuevo de mosaico. En 1938 se inicia la construcción del llamado Camarín de la Virgen, lugar donde se encuentra directamente con la imagen, construido en la época de esplendor de Andacollo. Sus murallas están construidas con mármol negro veteado con gris, traído desde el Almendral, en el Valle del Elqui. Posee un estilo jónico romano, y las pinturas que representan los misterios del Rosario fueron pintadas por don Manuel Ábalos, artista andacoyino. Por esa misma época se construyó la Capilla del Indio, en el lugar donde la tradición cuenta que se halló la primera imagen de la Virgen. Descripción del proyecto Iglesia Grande. En 1869 el obispo José Manuel Orrego decide la construcción de un templo mayor que permitiera una atención más digna y cómoda a los peregrinos. Fue diseñada por el arquitecto italiano Eusebio Celli, con un estilo románico bizantino. Los trabajos de construcción del templo se iniciaron el 26 de diciembre de 1873. Roberto Parker asumió la construcción de las obras, que por su carácter monumental y grandes dimensiones constituyeron un desafío para la época. Las faenas se extendieron por 20 años, de manera que la inauguración del templo fue el 26 de diciembre de 1893. Los trabajadores contratados directamente por la empresa de Roberto Parker eran un número mínimo. Se necesitó de los habitantes para concluir esta obra. Los andacollinos se hicieron partícipes, tomando como costumbre los fines de semana acercarse hasta las inmediaciones de la obra, a colaborar principalmente en la fabricación de los bloques de adobe. Los niños descalzos saltaban por sobre los adobes, logrando que estos se compactasen, adquiriendo una firmeza que hasta hoy perdura soportando las inclemencias del tiempo y los movimientos telúricos. Su mayor estructura es de madera de pino Oregón, traída desde California. Los adobes están cubiertos por láminas de fierro galvanizado y en el interior con cañas de Guayaquil. El edificio posee 36 columnas, 5 gigantescas puertas, 5 naves. Los cimientos sobre los cuales se posa el edificio son de 6 metros de grosor de piedras y cemento. Las medidas son 30 metros de ancho, 70 metros de largo. La altura es de 45 metros la cúpula, 40 metros en la parte media y 53 metros en las torres. Su altar principal fue fabricado en París, Francia. Además cuenta con grandes vitrales y una cúpula que permiten la entrada de luz. Cuenta con una explanada en su exterior, lo que hace posible recibir a más de 10.000 visitantes durante la fiesta de la Virgen. La basílica desde las alturas describe una perfecta cruz. De planta basilical se yergue sobre el área de transepto de la cúpula de estilo bizantino, de planta octogonal, con ventanas dispuestas en todo el perímetro, que llenan de luz el espacio interior. La cúpula, el ábside, los brazos del transepto son rematados por un pórtico de 10 columnas y ofrecen desde el exterior un bello juego de volúmenes. La fachada principal presenta un pórtico con 3 vanos de ingreso en arcos de medio punto. Los de los extremos están coronados por 2 torres cuya altura alcanza los 53 metros. El interior de la iglesia es amplio e impresiona por las columnas de capitel corintio que separan las naves, las arquerías y las galerías sobre las naves extremas. La construcción es de adobe tabique de madera de pino Oregón, relleno con adobillo y recubierto por planchas de fierro galvanizado.
de pino oregón también son los pisos, las columnas, las pilastras, cornizamientos, molduras y los tambores de las torres. Curiosidades y noticias acerca de estos templos. Desde los tiempos del Imperio Inca hay registros que los indígenas recogían minerales del río en esta zona. La Virgen del Rosario se convirtió en la patrona de los mineros. Andacollo tiene una vasta historia aurífera, entre otros minerales. A mediados del siglo XVII, el primer párroco de la localidad encargó una nueva imagen a Lima, Perú, de la misma advocación tallada en madera de cedro. Andacollo queda en una pequeña meseta a 1100 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas y serranías. Andacollo proviene de la palabra Antacoya, reina del cobre. El mármol negro de la iglesia parroquial proviene de las canteras del Almendral, cerca de La Serena. El italiano Eusebio Celli llegó desde Roma y fue el autor también de la iglesia de la Recoleta Dominica de Santiago. Fue discípulo del famoso arquitecto Poletti, quien restaurara la Basílica de San Pablo en Roma. El altar principal de la iglesia grande fue fabricado en París, y la basílica desde las alturas describe una perfecta cruz. Por el puerto de Coquimbo llegaron las vigas de la iglesia grande. Algunas tenían 18 metros de altura. Luego en tren hasta el Peñón y luego en caravanas de mulas hasta Andacollo. La iglesia parroquial y la iglesia grande de Andacollo fueron declaradas monumento histórico bajo decreto número 72 el 12 de enero de 1981. Las festividades de Andacollo se caracterizan por los bailes de los devotos, que se organizan para tales efectos en comparsas que todos los primeros domingos de octubre y el 24 y 25 de diciembre llenan el lugar de música y colorido.